Bien, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse en esta segunda charla del ciclo que estamos realizando de FUSADE sobre la industria de los eSports. Hoy vamos a conversar sobre el entrenamiento y la profesionalización de este hermoso deporte. Nos acompañan en el día de hoy 3 personas de primerísimo nivel. Está con nosotros Nicolás Crespo, que es consultor de nuevas tecnologías, eSports y gestión deportiva, director de Gaming Solutions, presidente de la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos Argentina, DEVA. También nos acompaña Mariano Bouchard, es abogado y magíster en Derecho Empresarial, asesor legal externo de la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de la Argentina, y profesor en el programa ejecutivo de eSports de la Universidad de Palermo. Y también nos acompaña Cristian Spinanzola, es licenciado en Educación Física, Relaciones Institucionales de la Federación de Deporte Universitario Argentino, coordinador de eJaguar 2020, subcoordinador de deportes de la UNSA. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a ustedes. Hoy vamos a conversar un poquito sobre cómo se entrenan los jugadores y los equipos de eSports. Bueno, como bien decía, estamos con 3 personas de primerísimo nivel que, bueno, vamos a conversar un poquito sobre este hermoso tema y esta hermosa disciplina que cada vez tiene más popularidad, sobre todo en los jóvenes. Pero estoy convencido que con el transcurso del tiempo lo van a jugar gente de diferentes edades. Así que bueno, no sé si Nico querés comenzar a hablar un poco del tema o querés que vayamos a las preguntas. Dale. Hago una pequeña intro a todo este tema. No voy a repasar en profundidad una introducción, digamos, a los eSports, porque ya en la charla anterior de la semana pasada se puede ver bastante bien lo que explicó Felipe. Pero sí voy a hacer un repasito muy rápido sobre algunos conceptos para que tengan en claro de qué hablamos cuando hablamos de eSports, y ahí sí me meto de lleno en la parte deportiva, digamos. ¿Está Perfecto. bien? A ver si puedo compartir pantalla un segundo. Eh, Ahí está. Se ve un poquito. Ahí está. Ahora sí. Lo más importante para entender cuando se habla de eSports es poder entender cómo funciona la industria de este deporte, o el ecosistema, o la escena, como le dicen más en el ambiente. Esto es súper importante porque, a diferencia del fútbol o el básquet, que su sistema deportivo, su industria, está atada y ligada enteramente al mundo federativo, en el caso de los eSports, no necesariamente. O sea, hay muchos puntos y cada uno tiene su lugar muy particular, aún no definido del todo en la industria, pero que, bueno, es importante entender desde dónde empezamos como para ver a dónde vamos y qué cambios puede haber en el futuro, ¿no? Lo primero de todo esto es entender que el actor más importante de toda la industria es el publisher, el dueño del juego. Ellos son básicamente el dueño de la pelota y quienes ponen la regla final de cómo se usa y quién puede usar el juego. Así que, teniendo eso en cuenta, marca una pauta de por qué el mundo federativo todavía no es lo más fuerte en este deporte, ¿no? Porque hay alguien que verdaderamente es dueño de la pelota y es una empresa privada. Debajo de los publishers, que son las empresas que controlan los juegos, están los juegos, obviamente, que es la herramienta con la cual se compite en los deportes electrónicos. En este sentido, está bueno explicar que los videojuegos se pueden usar tanto para el ocio, que no tienen nada que ver, digamos, con el deporte electrónico, como para la competición, que ahí es donde entra el tema del que hablamos, cuando usamos el videojuego como una herramienta para competir. ¿Está bien? Dentro del marco de los juegos y del marco de la competición, tenemos a los clubes o a los equipos que son quienes participan de estas competencias, ¿está bien? Que son justamente donde se empieza a generar el deporte electrónico en base a estas competencias, ¿no? Donde se ve la competitividad y también el espectáculo. Sin las competencias no habría espectáculo más allá del streaming y demás, que le dé vida y fuerza al negocio del deporte electrónico.
¿Está bien? Después hablaremos un poquito más en profundidad sobre amateurismo en el deporte y profesionalismo en el deporte. Son dos negocios completamente distintos, dos industrias casi totalmente distintas, pero bueno, en este caso, en los esports está todo mucho más abocado a la parte profesional y no tanto a lo amateur. Después, dentro de esa misma línea, están las federaciones internacionales y regionales. Estas son las federaciones como la FIFA, digamos, que engloba a todas las federaciones del mundo, y después las regionales, que puede ser una federación que englobe a las asociaciones de América o de Asia, por ejemplo. En este sentido, crece bastante dispar el tema por una cuestión de que, por ejemplo, en Asia, la Federación de Asia es súper fuerte, pero la Federación Internacional no tanto, y otras federaciones como la europea son muy nuevitas. Está bueno entender eso porque en Asia tienen una relación muy fuerte con los publishers, digamos, funcionan a un nivel casi tan fuerte como los privados. Después están las federaciones nacionales, son las federaciones que se encargan de desarrollar y promocionar la actividad en cada país. Ahí es donde entra DEVA particularmente, que justamente nuestro trabajo, por decirlo de alguna manera, nuestra misión es lograr que el deporte electrónico sea conocido en más lugares y poder llevarlo a más ámbitos por fuera del nicho en donde se manejan los deportes electrónicos. Justamente la idea es que esto llegue a más gente que no conoce y poder llevarle la información. Ese es el rol fundamental que hoy cumplen las asociaciones de los esports. Nosotros, para que te des una idea de las competencias que hacemos, en general tenemos entre un 80 y un 90% de gente que tilda la casilla de es la primera vez que juega un torneo. Entonces, nuestro trabajo es fomentar a que se practique más. Ese es el trabajo importante de las federaciones. Por eso trabajan mucho sobre el amateurismo las federaciones. Después, Hago por una otro lado, consulta, perdóname, sí, Nico, si te puedo interrumpir. sí, obvio, por supuesto. Ahí en la asociación DEVA, ¿cuáles son las actividades que realizan? Más que nada es todo lo que es la promoción y difusión de este deporte. Exacto, nosotros trabajamos puntualmente sobre tres ejes. Por un lado está lo deportivo, con lo cual nosotros trabajamos con organizadores de competencias. Durante mucho tiempo hicimos nosotros competencias también, pero no es la finalidad de la asociación hacer competencias. El tema es que, bueno, no teníamos un partner fuerte que las realice de la manera que nosotros queríamos, y también de alguna manera necesitábamos el primer año y medio la experiencia de hacerlo nosotros para entender cómo sí hacerlas y cómo no hacerlas. En base a eso nosotros hicimos un manual en el cual participó también Mariano en ese momento, de cómo se hacen las competencias y demás, que es lo que nosotros le damos a otros organizadores hoy en día para que sigan un parámetro, ¿no?, de cómo organizarlo bien. Después trabajamos toda la parte educacional, en donde nosotros tratamos de mostrar cómo el videojuego como una herramienta para promover educación, digamos, o para promover conocimientos es súper fuerte. En esa línea tenemos un taller para niños, donde trabajamos más que nada estos conceptos de deporte, entender cómo, digamos, jugar como ocio y cómo jugar como deporte, qué enfoque ponerle a cada cosa. Nosotros entendemos el deporte por ahí un poco distinto a o como te lo enseñan cuando vas a jugar al básquet o al fútbol. Vos cuando vas a un club a jugar es que te enseñan que sos jugador y punto, se acabó. Nosotros el deporte lo tomamos como un todo, y lo que le tratamos de enseñar a los chicos es: vos vas a estar dentro del deporte, podés ser lo que quieras, querés ser jugador, querés ser árbitro, querés ser entrenador, querés ser relator, querés ser periodista, lo que vos quieras, digamos, todo es parte del deporte, todos hacen a que el deporte se mueva. Los jugadores son como la diva, la vedette del show, digamos, ¿no? Después, a nivel académico superior, tenemos un programa ejecutivo en la Universidad de Palermo y un programa académico que lo hacemos directamente desde la asociación. Y después tenemos todo un ciclo de charlas y de distintos tipos de pequeños Ask Deva, le decimos nosotros, que es una sección en donde entrevistamos distintos profesionales que hablan sobre lo suyo en los esports. Un deportólogo, un psicólogo, un administrador de empresas, un coach, etc. Y por último, toda la parte de desarrollo social, que es justamente mostrar también a la gente cómo, haciendo lo que le gusta, puede ayudar a los demás, ¿no? Y cómo el videojuego utilizado de alguna manera diferente puede aportar al desarrollo social de una comunidad. Creo que contesté, pero retomo la presentación. Después, por otro lado, dentro de las asociaciones, federaciones nacionales, están las federaciones provinciales, que esto es algo súper importante que nosotros empezamos a trabajar en el último año.
que es justamente empezar a trabajar con quienes están haciendo iniciativas a nivel provincial para empezar a fortalecer esta disciplina en el interior. Las federaciones provinciales son justamente quienes se encargan de desarrollar y de llevar todos los proyectos que nosotros tenemos a nivel nacional al interior y de desarrollar proyectos en el interior que a nosotros nos permitan después llevarlo a otras provincias también. Porque bueno, cada provincia es un mundo y tiene sus manejos diferentes para el desarrollo de distintas actividades. Después, por último, es muy importante entender, y esto es clave para hablar de justamente cómo entrenar y qué hacen los equipos, que es los sistemas competitivos. Como les dije, cada quien tiene su rol en esta industria y quienes tienen el rol más importante son los publishers, y por lo tanto las competencias más importantes en donde uno puede competir son las de los publishers. Ellos tienen las competencias oficiales, el mundial oficial, el torneo regional oficial, el torneo nacional oficial y demás del juego. Después se pueden hacer competencias no oficiales con apoyo del publisher, digamos, pero las oficiales son de ellos. En este caso, hay un ejemplo de League of Legends, en donde justamente lo que explicamos es que para poder competir en el Mundial de League of Legends, primero tenés que competir en la liga de tu país, ganar, jugar contra los de la región, digamos, contra todos los otros países que ganaron. El que gana, digamos, juega relegación y promoción contra contra los equipos de la liga regional, y ahí, si ganan la liga y suben a la liga regional. Y los de la liga regional, si ganan, van al mundial. Ese es un poco el sistema competitivo que maneja ellos. Es muy similar al de cualquier deporte, digamos, ¿no? O sea, al del fútbol, al del básquet, etc. Después está el modelo competitivo de federaciones, que es exactamente igual al de los publishers, pero a nivel federativo. El mundial de las federaciones lo hace la Federación Internacional, las federaciones regionales hacen el regional entre los países de la región, y el nacional lo hace cada federación nacional. Digamos, ¿no? Es todo un circuito paralelo al oficial. Que en general, y repito, esto es súper importante, está muy basado en el amateurismo. Es como un mundial amateur. Después, por otro lado, está el ecosistema de los clubes o de los equipos, que esto es súper importante entender, que es cómo funcionan los equipos. Esto en palabras de muchos directores, CEOs de equipos. Los equipos en general funcionan como agencias de publicidad y marketing. Son empresas y no son asociaciones. Hay clubes, asociaciones. El primer caso en Argentina es el club Eugaming de Chaco, que está hace 10 años. Tienen una sede física con un ciber, que es lo que le da ingresos al club. Y es un modelo totalmente separado, ¿no? Muy distinto. En el general, los clubes se constituyen como empresas, principalmente porque también lo piden los dueños o los organizadores de torneos, les piden que sean empresas. Y esto es importantísimo de destacar porque dentro de una empresa la relación laboral y la relación contractual es bastante distinta a una asociación. ¿Está bien? Entonces, ahí después Mariano va a hablar un poco más. Mariano, no me pegues, por favor, si dije algo que no es. Trata de pilotearla para no hacerme quedar mal. Los equipos, como digo, funcionan como agencia de publicidad y marketing. ¿Por qué? Porque su negocio principal es la creación del contenido. Y todo lo que hace el club es para crear contenido. ¿Está bien? El club compite en ligas porque eso le va a permitir jugar contra otros equipos y llegar a más gente. Compite en los torneos porque le va a permitir por ahí estar en un torneo que está televisado o que el organizador invierte en pauta o que el organizador lo lleva a más lugares, y eso les va a permitir crear contenido propio que después puedan vender a sus sponsors. Además, los equipos manejan un formato de trabajo con streamers o influencers que corren paralelo a los equipos, que no tienen nada que ver con lo deportivo, pero que lo ayudan al club a generar, valga la redundancia, más contenido para poder ser atractivo para los sponsors. Pero la parte deportiva en sí no es un negocio muy fuerte al día de hoy. Se basa casi un 90% en el contenido. ¿Está bien? Y esto es súper importante entenderlo para cuando hablemos después de cómo se es profesional y cómo se entrena en un club. Y por último, el ecosistema de las asociaciones nacionales, que es un poco lo que expliqué antes, ¿no? La Asociación Nacional promueve y desarrolla distintos proyectos, en el caso de Argentina, deportivos, educativos y sociales, y nosotros lo que hacemos con esos proyectos es, los damos de manera gratuita,
Todos los proyectos de la asociación son de manera gratuita. En algunos casos lo que se cubre son los costos, es decir, la gente que trabaja en un proyecto en concreto, no sé, árbitros, relatores, un diseñador, alguien que trabaja en un proyecto en concreto, nosotros financiamos esa parte, pero en general todos los proyectos son gratuitos. Y el know-how de esos proyectos es totalmente gratuito. Nosotros lo llevamos a todas las asociaciones y lo entregamos del interior para que ellos puedan desarrollarlos, porque nuestro fin, digamos, último, es poder promover y difundir y que más de estas actividades se practiquen en el país. Y por otro lado, nosotros ya hace medio año aproximadamente sacamos un programa de certificación para equipos, comunidades y organizadores de torneos, donde nosotros generamos bastante documentación que la entregamos de manera gratuita a quienes están certificados para que puedan mejorar o tener un estándar de cómo hacer las cosas. La idea de esto justamente es empezar a entender la industria un poco más a fondo y poder entender concretamente y poder verlo en algún lado qué características debería tener alguien que es amateur, alguien que es semiprofesional y alguien que es profesional. En todos los ámbitos. Un organizador de torneos, un jugador, un equipo, una comunidad, un sponsor, todo. ¿Está bien? La idea es empezar a entender eso porque de esa manera es más fácil posicionarse después a la hora de comenzar. Si sos un equipo que recién arranca, por ejemplo, esto es un ejemplo que siempre doy, digo, te va a convenir por ahí buscar más locales de tu barrio que te puedan que te puedan apoyar y que vos les des algún tipo de difusión, a ir a buscar a Garbarino, ¿no? O sea, porque el resultado es bastante claro, digo, que es lo que va a pasar cuando vayas. Así que bueno, eso es un poco la intro que quería hacer antes de entrar de lleno en hablar un poco sobre los clubes y las preguntas que tenías preparadas vos, Mati. Bueno, muchas gracias, Nico. No sé si Mariano querés comentar algo. No, nada, una nota al pie en base a lo que comentaba Nico, que él hablaba de competencias oficiales. Esto de. Yo siempre la distinción la hago en dos tipos de modelos de competencia que existen. Las competencias en un modelo rígido y en un modelo más flexible. El rígido es el llevado a cabo por el mismo publisher, en el entendimiento de que el publisher, al ser el titular de la propiedad intelectual del videojuego, uno tiene que pedirle una licencia o permiso para utilizar ese videojuego para desarrollar, digamos, el aspecto competitivo de ese videojuego al desarrollador del videojuego. Entonces, si la competencia asume un modelo más rígido, queda en manos del publisher y es quien decide y toma control sobre todos los aspectos de la competencia, y es donde nos encontramos esos desarrolladores que llevan adelante toda la competencia desde la etapa nacional hasta el mundial, se podría decir. Y luego los modelos más flexibles, que es donde si bien la existencia del publisher está reconocida, el publisher se desentiende de la cuestión competitiva y se la cede a un tercero a quien le licencia, digamos, el juego para que pueda desarrollar. Y pese a eso, igual se puede, a mi entender, considerar una competencia oficial, como es lo que sucede, por ejemplo, con el Counter-Strike. El Counter-Strike no lo desarrolla propiamente el mismo publisher que lo desarrolla, sino que lo permite que lo hagan organizadores o terceros, empresas privadas que se dedican pura y exclusivamente a desarrollar como modelo de negocio la organización de competencias. ¿Sí? Solamente esa distinción, o sea, no una corrección, pero sí una percepción de cómo lo veo yo. Sí, ahí para sumarle, Mati, algo de lo que dijo Mariano, también que es importante, es que en el caso de los publishers, el uso del juego básicamente es una propiedad intelectual y eso lo que trae es que cuando, por decirlo de alguna forma, se casan porque cierran un contrato con alguna empresa que desarrolla torneos, después lo tienen que mantener durante una X cantidad de tiempo y ese organizador de torneos pasa a ser el dueño de la pelota de alguna manera. Claro. ¿Y esas licencias son caras? Depende mucho en realidad del juego, cada juego se maneja distinto y depende mucho de la trayectoria que tenga la empresa en muchos casos. Hay un precio, no te sé decir, digamos, pero son precios elevados y en general no son por país, digamos, son por región. Bueno, muchas gracias.
Ahí, bueno, en un ratito vamos a hablar de, que en eso es especialista Cristian, cómo se entrenan, ¿no? Los jugadores o los equipos, los eSports. Yo les quería hacer una pregunta porque ustedes comenzaron con un programa ejecutivo de eSports que lo realizaron justo junto a la Universidad de Palermo. Quería que nos cuenten un poco de cómo es ese programa, qué objetivos tienen, cuál era el Bien, objetivo. te hago una intro, Marian, y te dejo a vos, ¿dale? Vale. El programa ejecutivo nació la idea hace 2 años. Lo empezamos a plantear en conjunto con Germando Soretz, que es el coordinador académico de la Universidad de Palermo. Y bueno, empezamos a trabajar, a ver un poco qué había en el mundo, qué se podía traer acá, si valía la pena, digamos, si estábamos en ese punto todavía como para empezar a traer conocimiento. Y bueno, en esas charlas, junto con Mariano, Agustín Roel y Mercedes Gerding, terminamos de armar lo que fue este programa ejecutivo, que lo que busca es básicamente darle un pantallazo general a quienes quieran entrar en esta industria a nivel más negocio, quizás. Es para, no sé, tenemos muchos abogados que quieren entender cómo funciona la industria para entender cómo entrar, tenemos clubes de fútbol, gerentes de marketing de empresas muy grandes, padres que quieren entender cómo ayudar en el proyecto de su hijo. En general ese es un poco el público, entonces está muy orientado al negocio. Sí, en general lo que dice Nico es tal cual. O sea, la idea del programa ejecutivo es dar un pantallazo introductorio para personas que no tengan conocimiento. Podemos llegar a tener cursantes que ya están insertos de manera directa en el sector o en la industria en sí, pero en general, digamos, la recepción que hemos tenido en cuanto a nivel de profesionales que acceden son personas que no han tenido nunca acercamiento a la industria o que por ahí con la explosión que se dio en este año con el coronavirus, el año pasado con lo que ganó este muchacho Thiago Lap, King en el Mundial de Fortnite, como que llamó la atención de mucha gente y empezaron a prestar atención a la industria. Más allá de que, o sea, el mercado de eSport de acá de Argentina se venía desarrollando ya hace un tiempo, por ahí como un mercado más de nicho, con estos, digamos, hitos de la posición que logró este chico en el Mundial de Fortnite, más el coronavirus que demostró que, digamos, básicamente los esports son una actividad que ante un montón de obstáculos que otras actividades encuentran y que los obliga a detenerse, los esports siguen adelante y no tienen mucho valladar que superar, básicamente. El curso en sí nosotros lo dividimos en 8 módulos, los cuales tratan inicialmente el primer módulo, lo que sería historia y el ecosistema en sí, la explicación de todos los actores que interactúan dentro del sector. El segundo módulo, que lo dicto yo, es un módulo de modelo de negocios digitales, en el cual lo que se trata de brindar es una explicación de básicamente cuál es el modelo de negocios que manejan los publishers, las marcas, los equipos, los jugadores, las plataformas, cada uno de los, como le dije, cada uno de los actores que intervienen en el ecosistema, entender dónde está puesto su foco para encarar el negocio en sí. El tercer módulo, el tercer y cuarto módulo, que lo dicta la licenciada Mercedes Guerrin, es de publicidad y de marketing. Hace un análisis básicamente de todos los parámetros que se utilizan dentro de la industria, todos los KPI que se toman en cuenta para medir, digamos, digamos, todas las fórmulas de financiamiento por vías publicitarias. El quinto módulo sería aspectos psicológicos, lo dicta el licenciado Agustín Roel. Cuento un poco básicamente cómo es el desarrollo de los equipos junto con el módulo de gestión de equipos. Y también cuenta un montón de estrategias que se dan en el trato de los equipos hacia los jugadores. No solamente para mejor desarrollo deportivo, sino también para un desarrollo de marca en sí de los jugadores, que en general son chicos muy jóvenes. Y cerramos el curso, por lo general, con el
el módulo de aspectos legales, ¿sí? Que lo dicto yo, que trata de cubrir, perdón, de aspectos legales y de gestión de eventos, que trata de cubrir básicamente todas las etapas que se tienen que tener en consideración para el desarrollo de un evento, desde la planificación, el presupuesto, el feedback hacia el final del evento, el handover, pero sí generando todas esas notas al pie de cuestiones muy, muy vinculadas específicamente a la industria, como por ejemplo contar con planes B y C, si es que eventualmente se corta la conectividad, si es que no se cuenta con periféricos, con consolas, con lo que fuese, que hay que tener sí o sí presente para llevar a cabo un evento de deportes electrónicos de la mejor manera y de la manera más eficiente posible. Y bueno, el aspecto y aspectos legales, el último módulo, básicamente también a un pantallazo de la falta de regulación específica que hay y de qué manera supletoriamente todos los ordenamientos todo el ordenamiento jurídico viene a responder a cada una de las necesidades con las que cuenta la industria. Desde contratos de locación de servicios, sesión de imagen, comodato, contratos de sponsorización en cuanto a la vinculación entre las marcas y los equipos, eventuales derechos federativos, si es que esta discusión de si los esports terminan por ser o no deporte llegan o escalan en cuanto a institucionalización. También se trata de analizar los niveles de intervención estatal que han tenido en distintos países del mundo en cuanto a regulación, ¿sí? Desde un nivel mucho más directo por parte del Estado, dedicándose y poniendo, digamos, en cabeza al Estado la obligación de regular la actividad, hasta niveles en los que son sumamente flexibles, en los cuales el Estado ni se preocupa por regular, pero sí brinda una X cantidad de beneficios para las personas que los practican y así permite un fomento de manera indirecta. Y bueno, terminamos cerrando el curso básicamente con una actividad en la que se le da, digamos, a todos los cursantes consignas como, por ejemplo, llevar a cabo la creación de un equipo o tratar de desarrollar una liga, contando no solamente con el feedback de los demás alumnos, integrando todos los elementos que se vieron en el curso, sino también contando con el respaldo de las observaciones que se le hicieron a los profesores. Y adicionalmente a eso y de Yapa, por lo general tratamos de incorporar muchísimo casos de éxito que vienen de la industria en sí, trayendo, digamos, invitados de distintas aristas. Hablamos de equipos, hablamos de jugadores, hablamos de marcas, de organizadores de eventos, de gente que está vinculada de manera directa con las plataformas de streaming. Básicamente todo ese es el pantallazo de lo que es el programa ejecutivo académico que dictamos con la asociación y con la Universidad de Palermo. No, súper interesante, aparte se abre un gran abanico de nuevo desarrollo de negocios, ahí que estaban comentando tanto Mariano y Nicolás. Es una industria que va creciendo y que genera no solo otros negocios, sino también más puestos de trabajo para la gente que se quiera dedicar a los eSports. Y un poco escuchándote a vos, Mariano, seguramente hay mucho más para desarrollar e ir perfeccionando de algo que si bien para nosotros es nuevo, pero que ya viene con un tiempo en curso y que se tiene que ir adaptando a todas las modalidades, ¿no? Y bueno, seguramente ese curso ese programa, ¿no? Es muy interesante para toda la gente que se quiera dedicar a esto. Y también una reflexión importante que dijeron y que comentaron es que, bueno, que puede haber mucha gente que se quiere dedicar exclusivamente al negocio, otra gente que se quiere ser jugador, otra gente que quiere jugar en equipo, otra gente que quiere ser árbitro, entrenador. Así que me parece que es un nicho para explotar y que va a generar muchísimos recursos para la sociedad y para el mundo. Sí, ahí en esa línea que decís vos, Mati, me parece que es un lindo nicho para desarrollar todavía. Exactamente. Hay mucho para desarrollar. Sí. Sí, ahí en ese sentido, yo también, desde el lugar que me toca un poquito, antes también de hablar previamente, de hacer una distinción en realidad de lo que es el ocio y entrenar, para un eSport, en lo que comentaba Mariano recién, de poder institucionalizar y poder generar
eventos de eSport. Hoy estamos en pleno proceso de inscripción desde la Federación del Deporte Universitario, junto con el Ministerio de Educación de la Nación, lanzamos por primera vez en Argentina, en conjunto con los chicos de DEVA también, que están haciendo el soporte y la coordinación técnica de eso, los Juegos Universitarios Argentinos Electrónicos. Es decir, hoy están inscribiéndose pibes y pibas de todo el país, en una competencia por primera vez que se da a nivel nacional, con el aval del Ministerio de Educación, en lo que es una competencia de eSports, en donde hay, en este caso son 3 juegos los que se están llevando adelante, que son el Fortnite, el Clash Royale y el League of Legends. Entonces me parece que eso, yo creo que en este año de pandemia muy particular, con todas las complejidades que ha traído a nivel nacional y mundial, el hecho de poder reinventarse y poder generar algo así, me parece que los eSports, si bien es algo que ya se venía desarrollando, me parece que en este contexto puntual fueron una herramienta fundamental para poder acercarse a chicos y chicas de todo el país y poder, en este caso, nosotros desde la Federación de Deporte Universitario, es poder generar una competencia de esta magnitud. Nosotros veníamos trabajando los Juegos Universitarios Argentinos hace 4 años, con 19 disciplinas deportivas de las, uno puede decir, convencionales, ¿no? Y en este contexto dijimos, bueno, vamos a hacerlo, pero a través de los eSports, y es por eso que hoy son una realidad, y como recién decía Nico también, una realidad que también vino para quedarse, y creo que hay mucho para desarrollar, y también es romper un poco el prejuicio que tienen los videojuegos, ¿no? Que uno se imagina, capaz somos más de una generación, o que no somos gamer, no venimos de ese palo, pero esto de decir uno está jugando todo el día, y en realidad hay un montón de chicos y chicas que en realidad esto se lo toma como una profesión, un trabajo, se entrena, y esa es una gran diferencia en lo que sería, bueno, son jugadores que están todo el día jugando a la Play, y no es así. Exactamente. Ahí, Cristian, vos que sos especialista, contanos un poco cómo es ser un jugador profesional, cómo es su rutina, su entrenamiento, en forma individual y también en forma grupal. Bien, en realidad esto creo que es igual, digo, que para cualquier deporte, ¿no? Hay una distinción enorme y voy a hacer una comparación, por ejemplo, un jugador de fútbol. Una cosa es estar jugando todo el día en la plaza del fútbol, que eso no te va a hacer el mejor jugador, y otra cosa es jugar, entrenar cuestiones puntuales, técnicas, tiro libre, saque lateral, hay jugadas preparadas. Bueno, en el caso de los eSports, depende también del juego y la particularidad de cada juego, es exactamente lo mismo, en donde los pibes siempre tienen horarios de entrenamiento, y también hay una realidad que, como en la profesionalización, hay un montón de cosas que empiezan a sumarse a ese entrenamiento, como en cualquier otro deporte. Uno dice, ¿para qué un preparador físico? Bueno, sí, si uno ve, por ejemplo, también un ejemplo, la Fórmula 1, la previa a una carrera, cómo se prepara un corredor para entrenar, y empieza a hacer un montón de entrenamientos de reflejos y demás para empezar a activar determinadas partes del cuerpo que uno vaya a utilizar, determinadas neuronas que se empiezan a activar previo a una carrera de Fórmula 1, que uno sabe que estás a 350 km/h corriendo, entonces necesitas tener determinados reflejos y habilidades para esa disciplina. En el caso de los eSports también, y uno tiene que tomar un montón de decisiones muy rápidamente para poder, no sé, en el caso de LoL, si juegas en un equipo, tu función para acompañar a tu equipo; en el caso de Fortnite, para evitar que, no sé, o una estrategia para poder ganar. Y ahí también se suma eso, preparar esos reflejos independientemente de la práctica del juego. Nutricionistas, uno diría, ¿para qué? Bueno, hay determinados alimentos, uno sabe que si, no sé, otro ejemplo, uno cuando te comes 3 hamburguesas, básicamente, después uno no sirve absolutamente para nada, ¿no? Entonces creo que también hay un montón de cuestiones que hacen a la profesionalización de esto, y realmente es importante contemplarlo como con cualquier deporte, sea el que fuere. Se considera, no sé, el ajedrez, los deportes de la mente, tienen un entrenamiento específico, en el caso de los eSports también, y de cualquier otro deporte, va por ese lado el entrenamiento. Lo que sí es eso,
fundamental romper esos prejuicios porque hoy en día, como decía Nicolás, es una industria que genera miles de millones de dólares y eso hace que también haya, no sé, está el ejemplo del chico de Argentina de 13 años que ganó unos 200.000 euros el año pasado en una competencia y que hoy sigue batiendo récord. Bueno, como es un montón de otros chicos y chicas que se dedican a jugar. Y te hago una pregunta. ¿Los equipos trabajan interdisciplinariamente? Es decir, ¿trabajan nutricionistas, médicos? Seguramente también debe tener un rol importante todo el tema psicológico y de salud mental, ¿no? ¿Trabajan en equipo? Totalmente, ¿Interrelacionados? Ahí sí, sí, totalmente. ahí si querés, Cris, te doy otra perspectiva más también. Ahí depende mucho y por eso hice algunas salvedades cuando estaba explicando el tema de la industria, digamos, oficial y las federaciones y cómo funciona, digo, y sobre el amateurismo y los distintos estadios. Es como todo, depende mucho en qué estadio juegues. Si hablamos de nivel profesional, tienen de todo, o sea, hoy en día ya tienen de todo. Psicólogo, nutricionista, preparador físico, cocinero en algunos casos, en otros no tienen nada, digo, pero en general los equipos que aspiran a lo más alto ya suelen preparar toda esa estructura, incluso en vez de un coach tienen 2, 3, 4. Pero bueno, está también bueno entender que al igual que en otros deportes como básquet, fútbol y demás, mientras más amateur es la cosa, menos estafa hay, ¿no? Digo, vos vas a un club de barrio a jugar al básquet y con suerte tenés entrenador. Entonces, en esto pasa lo mismo, estás en un equipo amateur y es algo muy self-made, es como muy armado entre los que están apasionados por eso, digamos. Lo que tiene mucho los esports es pasión, digamos, gente con mucho amor por esto, porque le encanta y que le mete una energía tremenda. Y bueno, en base a eso va construyendo. Y ahí es donde creo que también se construyó mucho en base a amor, pero falta todavía que empiece a entrar otra pata de profesionales que le den otra vuelta de rosca a esto, acompañando esa pasión y ese amor que hay en la industria, ¿no? Sí, y en ese sentido, digo, lo que dice Nicolás, digo, y sumo algo, digo, yo tengo la experiencia de estar también en la Universidad Nacional de San Martín, en el área de deporte, donde tenemos más de 1.000 chicos y chicas haciendo deportes, diferentes disciplinas deportivas, y en ese sentido nosotros creamos nuestro primer club de eSport a raíz de también un grupo de chicos y chicas que venía, digo, participando en forma muy amateur o impulsando, generando una demanda ahí, y me parece que también es sentido, un poco el objetivo de a nivel nacional, de los jugar, estos juegos que están desarrollando ahora, es poder instalar en las universidades también que se empieza a generar estos clubes de eSports, en donde también que sea otra disciplina más de las que muchas universidades ya tienen hacia adentro de sus áreas de deportes o de sus áreas de extensión o bienestar. Entonces, me parece que es algo sumamente interesante y repito, es romper con ese prejuicio del juego que, digo, estos chicos juegan, estudian, trabajan, hacen exactamente lo mismo que hace un chico que juega al fútbol, lo más que cualquier otro deporte. Sí, esto que vos comentás se asemeja mucho a uno que le gusta jugar al fútbol y está todo el día jugando al fútbol y el padre o la madre le dice, bueno, tenés que aprobar en el colegio, así te dejo jugar al fútbol, y lo mismo pasa en los esports. O sea, no podés Totalmente. jugar hasta que terminás la tarea. Totalmente, sí, 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 Es obvio. como bien ahí menciona. Estamos dando apertura para que la gente que nos está viendo y escuchando puedan hacer sus preguntas. Mientras tanto, le quería hacer una pregunta a los tres. Yo lo Perdón, Mati, asemejo. te hago una salvedad porque me Sí, encantó sí. la frase que usaste, digamos, que es súper común para todos, nosotros, digamos, que somos un poco más grandes. Eh, Ustedes, yo no. ¿eh? Eso es algo que justamente es lo importante destacar en este deporte en particular, que es empezar a entender un poco la diferencia entre videojuego y deporte. Si estás jugando videojuego por ocio, pues te divierte y qué sé yo, si te llaman a comer, anda a comer, tipo, no te quedes boludeando, por decirlo de alguna manera. Ahora, si lo estás practicando como deporte, habla con tus papás para explicarle qué es lo que estás haciendo, también ordenate tus horarios, digo, pero el enfoque que hay que darle es distinto, y también hay que explicarlo. Por ahí en otros deportes no pasa,
pero esa distinción de juego-deporte también pasa en el básquet. O sea, estás picando la pelotita y boludeando, digamos, yo lo hacía, vivía con, parecía Oliver Atom, vivía con la pelota de básquet abajo del brazo todo el día, me iba a comprar y iba picando la pelota. Pero ahí era más como una cuestión de juego, y de deporte era en la cancha, en el club, o cuando iba a competir. En los videojuegos es más difusa esa línea, y está bueno entenderla para no, por ahí no traer esas frases, o de alguna manera darle las herramientas para saber cuándo usarlas a los padres, ¿no? Porque son cosas que nos quedan, son cosas del día a día que las tenemos súper filtradas. Yo les quería preguntar algo que, mientras está la gente preguntando, que ahora vamos a leer alguna pregunta de la gente que está escuchándonos y mirándonos, parecido al fútbol, ¿no? ¿Cómo es la casa de talentos de los jugadores de este hermoso deporte? ¿Cómo lo hacen? Marian. Mirá, haciendo un poco la comparación del mundo de los deportes convencionales a los esports, vos cuando tenés que salir a escautear pibe, te tenés que recorrer básicamente todo el país buscando en ese club de barrio a ver el pibe que la está rompiendo. La distinción particular que se da con los esports es que los esports, el juego se desarrolla siempre en un servidor. Ese servidor reúne los jugadores de determinada región, ¿sí? Y dentro de ese servidor vos tenés lo que se llaman los sistemas de ranqueo de ladder. Entonces ya directamente, si vos estás preocupado como director deportivo, como coach, buscando determinado jugador, parte, digamos, de tu función la vas a poder cumplir de manera sencilla con simplemente fijarte la base de datos que vos podés buscar dentro de cada servidor, ver quiénes son los que mejores estadísticas o ranking manejan, y ver si están interesados en propulsar, digamos, esa habilidad que tienen con el juego de una manera más profesional. Luego tenés, por ejemplo, hacen tryouts, o sea, hacen pruebas de jugadores, los equipos promocionan en sus redes sociales, en su página de internet, determinadas fechas en las que van a probar a determinados jugadores. También habilitan muchas veces lo que se denominan las academies, o sea, las academias, que básicamente terminan siendo una especie como de segunda categoría del equipo profesional que ya maneja el club, o digamos, de cantera de jugadores, en los cuales, mediante también tryouts, prueban a determinada cantidad de jugadores que estén interesados en competir vistiendo la remera del club que quieren representar. De ahí toman los talentos que más necesitan, porque muchas veces en los juegos que son de equipos, el jugador por ahí no cubre todos los roles que se necesitan dentro del juego en sí, sino que cubre determinado rol. Entonces, para cada uno de esos roles van probando las necesidades que necesitan que necesita cubrir el equipo. ¿Qué otras opciones hay, Nico? No sé. Yo la parte de digamos, como dice Bart Simpson, la buena piedra después, que es ver a cómo le fue a los equipos en el torneo pasado, y ver qué jugadores están free agent y ir a buscarlos. Sí, yo En creo que general, otro desafío, perdón, Nico, es sí. la de crear, en esta lógica de que planteabas vos al principio, ¿no? De la creación de los clubes de esports en todas las partes del país. También ahí es como cualquier federación, van a ser los mismos clubes que van a empezar a acercar esa información no sé, a las federaciones, para las competencias. Yo creo que ese va a ser también el desafío de la creación de dirigentes de los esports para el desarrollo también de lo que son las selecciones, no sé, en este caso nosotros de los ICUAR estamos armando ya la selección universitaria eSport a partir de también la creación de clubes en las universidades. Creo que tiene que ver con eso, con un poco el curso, que es lo que están desarrollando los chicos de DEVA en lo que es el management de los esports. Es un poco el camino, creo, de empezar a trabajar en este tipo de cosas. Hoy en día todavía es muy difícil manejar un registro único de jugadores, un registro único de equipos. Es un poco lo que estamos construyendo con la certificación, pero es un desafío que va a llevar años, creo yo.
Vamos a leer alguna de las preguntas que nos están escribiendo. Javier Dayelo pregunta, ¿consideran que los eSports son la industria del momento y por qué? Te respondo esto y te dejo la próxima, Cris o Marian. Solo porque está más fácil. Sí, porque justamente creo que la pandemia demostró que esta es una industria que tiene su propio lugar, que no viene a reemplazar ningún otro lugar de otro deporte, que principalmente el negocio y, digamos, el fuerte, el auge de todo esto está en lo digital, y es complementario a cualquier otra actividad. Digamos, federaciones de básquet han hecho torneos de NBA, federaciones de fútbol han hecho torneos de FES y PES y FIFA, federaciones de ciclismo han hecho torneos de ciclismo, Fórmula 1, nada, hay muchos ejemplos. Creo que es la industria del momento porque es la que le habla a una generación en particular y porque tiene su lugar muy arraigado en lo digital. Otra pregunta, Gerardo Filisi pregunta, ¿los deportes electrónicos hasta el momento han aprovechado la accesibilidad de las retransmisiones gratuitas en plataformas como Twitch y YouTube? ¿Piensan que se pagará ver los eSports en algún día? Depende, te diría yo. Depende si es que en algún momento cambia el modelo de negocios. Hoy en día, como bien señala Gerardo, digamos, el acceso a consumir esports es algo gratuito para todo el mundo. Yo creo que va a ser una barrera de entrada muy, muy grande pensar en cambiar el modelo de negocio de las plataformas y exigir como contraprestación que se pague para consumir esports, cuando en verdad, digamos, todo el ecosistema en sí sobrevive en virtud no solo de las retransmisiones en vivo, sino también de aquel contenido que se genera y se cuelga en otras redes sociales, en otras plataformas de contenido, como puede ser YouTube. Entonces, si es que no lo ves en vivo actualmente, lo vas a ver seguramente colgado como contenido en YouTube y de manera gratuita. Sería difícil que piensen, digamos, un cambio de modelo. Podría pasar, ojo, capaz que algún desarrollador hace una especie de aplicación en la cual vos pagando un mínimo incentivo monetario, una mínima contraprestación monetaria, puedas directamente entrar a ver el canal de Twitch que vos te ocurra y te lo nuclee todo, porque hoy en día hay una proliferación de plataformas de streaming. Entonces, si por ahí uno tiene un streamer que le gusta de Twitch, otro que le gusta de YouTube Gaming, otro que le gusta de Facebook Gaming, y a alguien se le ocurre que alguien puede pagar o está dispuesto a pagar para tener todo eso nucleado en una misma aplicación, quién sabe, capaz que sí, capaz que cambia el modelo de negocio y alguien encuentra, digamos, eso. O sea, para mí va a ser difícil porque ya el modelo de negocio está puesto así. Las plataformas hoy en día no ganan porque la gente mire eSports, sí ganan porque en verdad utilizan, digamos, eso que la gente mira como plataforma publicitaria para digamos, incorporar marcas y publicidad. Entonces, puede pasar como no puede pasar. La verdad no podemos hacer futurología, pero el modelo de negocios hoy en día está seteado para que el consumo de eSports sea gratuito. Pero es una industria que mueve muchísimo dinero. En la primera charla que tuvimos el martes pasado, bueno, en uno de los gráficos mostraban el dinero que se movía en este deporte y es monstruoso. Así Sí. que bueno, tal vez en algún momento poder ver este deporte va a requerir que no sea gratuito, no sé, es una... Sí, ahí igual te agrego que igual ya hay, digamos, contenidos de eSport que no son gratuitos, digamos. Hay contenido en la tele, hay contenido en plataformas que son con suscripción, pero el modelo freemium de negocios es un modelo que revolucionó la industria de los negocios en general, digo, ¿no? O sea, Spotify es gratis y es pago, y tenés menos opciones en el gratis que en el pago, y de alguna manera con Twitch y otras plataformas pasa lo mismo, digamos, tenés el gratuito, pero si pagás tenés más emojis, o podés hablar más, entonces
sin hacer futurología, yo creo que van a convivir los dos modelos. O sea, no va a venir un modelo solo premium y va a dejar de existir el gratuito, pero creo que se va a empezar a hacer cada vez más énfasis en el modelo suscripción de si pagás tenés más cosas, digo. Porque en realidad tampoco conviene a nadie hacerlo restrictivo esto. Y ahí me surge una pregunta de cómo son los contratos de los jugadores, ¿no? Si los jugadores negocian directamente con la empresa, si hay como en otras disciplinas manager que aconsejan y negocian los contratos de los jugadores. Cuénteme un poquito cómo se maneja actualmente. Sí, en general, como no hay ninguna regulación específica hoy en día, los contratos terminan siendo institutos que se encuentran regulados por el ordenamiento ordinario, como es el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, por lo general, el tipo de contrato habitual que uno va a suscribir como jugador de un equipo va a ser o una locación de servicios o directamente un contrato de cesión de imagen, dependiendo mucho cómo le encare el equipo y también qué tipo de prestaciones vaya a dar el jugador, creador de contenido o staff, ¿no? que componga el equipo. En cuanto a la negociación, por lo general la hacen los jugadores directamente con los equipos y a duras penas se terminan asesorando con un profesional. Lo digo por conocimiento de causa, que he visto chicos suscribir contratos y por ahí contratos que cuentan con unidades de base y que tranquilamente hacen que el contrato caiga por su propio peso y que no tenga ninguna validez y que no sea para nada exigible ante la justicia. ¿Por qué? Porque no tuvo intervención alguna por un profesional letrado. Igual, a medida y con el paso del tiempo, a medida como fue avanzando la industria, hoy en día ya, digamos, la gente está accediendo un poco más a contar con el asesoramiento profesional de abogados, de contadores, de escribanos, por lo menos para revisar los contratos. Hay una mala práctica dando vueltas en la industria que es básicamente entre equipos compartirse los contratos, pero la realidad es que el contrato está hecho, digamos, a requerimiento de las necesidades que puede cubrir y de las obligaciones que puede cubrir el equipo en sí, ¿no? Pero bueno. ¿Los contratos son individuales o son por equipos? No, son individuales. Sí sucede una particularidad muy graciosa en determinados tipos de juegos, que es, por ejemplo, en los juegos que son por equipos, muchas veces uno cuando quiere contratar a determinado jugador, el jugador pone como condición contratar a todo el equipo en sí porque él ya juega con el equipo, viene como en un paquete de jugadores. Entonces, que es algo muy importante, porque la realidad es que para lograr el éxito deportivo y los logros competitivos, es necesario que haya muy buena química y que se entiendan muy bien jugando dentro del juego los jugadores. Entonces, por ahí al equipo le conviene hacer, digamos, esa inversión de pensar en contratar a todo el equipo en sí y descartar contratar individualmente, porque corre el riesgo de haber contratado individualmente a determinado jugador y que ese jugador a las 2 semanas ya se esté peleando con el resto de los jugadores. Que sucede algo que es algo totalmente habitual dentro de la industria. Así que, en general, sí, tenés la contratación, o la contratación se da de manera individual para todos, pero muchas veces te encontrás con esto de que, sin perjuicio de que el contrato es individual, la negociación la terminas haciendo de manera colectiva. ¿Y la parte del entrenamiento lo contrata la empresa para el equipo individual o cada jugador tiene, por ejemplo, su médico, su preparador físico, su psicólogo, o es a nivel grupal? No, por lo general, todo lo que es el riesgo empresarial lo cubre la empresa en sí. O sea, todo lo que es el brindarle prestaciones, como decirte un psicólogo deportivo, un entrenador físico, un analista. ¿Qué? Una gaming office. Una gaming office, claro, alguna instalación donde puedan practicar o jugar. Termina por cubrirlo generalmente el equipo. Así que en general es así. Santiago Becerro pregunta cómo se puede inscribir o entrar al programa que dictan
que dictan ustedes. Ahí dejamos los links, si quieren, para que se puedan inscribir. El próximo, si no me equivoco, empieza en enero igual, porque ahora está finalizando el último del año. Okay. Ahí Diego Gómez pregunta, hola, el alcance y masividad que alcanzaron los videojuegos en los grandes medios con celebrities y deportistas en los últimos meses en Argentina, ¿influyó positivamente en el mundo de los esports, por ejemplo, la incorporación del Kun Agüero? Yo pienso que le dio mucha más popularidad y difusión a... Yo creo que sí, pero ahí es donde entra también un poco esta mezcla entre entender qué es el videojuego y cuál es su industria, cuál es el deporte electrónico, ¿no? Yo creo que el Kun ya había revolucionado mucho el mundo del ocio desde el tema del streaming, que no puntualmente tenía que ver con esports en nada. Él lo explicó en su presentación y todo, que digamos, lo decidió a meterse en todo esto fue cuando él participó en la Champlay, que fue un evento solidario. Eh, y, y bueno, sí, obviamente que figuras que mueven mucha gente empiecen a entrar en esto, le da mucha visibilidad porque él le lleva a su público la existencia de todo esto, pero creo que también en mucha medida quienes están en el mundo del stream y demás, quienes lo consumen son gente que ya consume videojuegos. Así que, yendo más concreto a la respuesta, sí, creo que ayuda muy positivamente que entre más gente. Eh, y hasta te diría que hasta entren bien o mal, digamos. Hay muchos casos de gente que entró mal y también ayuda porque de alguna manera llega a otra gente que normalmente no le llegaría a todo esto. Sí, más que nada porque ahora están en un momento de difundir este deporte para que cada vez haya mucha más gente que lo practique como deporte, ¿no? Y que pase de ser del amateurismo al profesionalismo. Así que me parece que siempre las celebrities ayudan a esta difusión y esta promoción. Sí, eso justamente es eso. Hablando un poquito de la actualidad en la Argentina, ¿cómo estamos actualmente y comparados con otros países? ¿En qué nivel estamos? ¿Qué es lo que hay que mejorar? ¿Quién tenemos como país modelo en este deporte? Ahí, Marian, sentite libre de saltar vos cuando quieras. Yo creo que hoy en día los esports están terminando la adolescencia en Argentina. O empezándola, no estoy muy seguro todavía bien en qué momento posicionarlo. Creo que está muy bien. El problema en general que tiene Argentina era un tema de difusión y de promoción de esta actividad para que empiecen a participar más profesionales o gente con la experiencia en el rubro del deporte o del entretenimiento, llamémosle. Y el segundo gran problema siempre fue la financiación, ¿no? Nuestro torneo más grande tenía un premio 20 veces más chico que el torneo más choto de Brasil, digamos, por decirlo de una manera, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso fue lo que de alguna manera estuvo frenando bastante el tema. Hoy en día hay ligas que reparten muchos premios, pero en general tienden a ser regionales, no locales solamente, digamos, por una cuestión de financiación. Y hoy en día te diría que países modelo, desde lo federativo, te digo que nuestro país modelo es Inglaterra, por una cuestión de que la federación de allá hizo un trabajo espectacular en el amateurismo. Y desde lo profesional, te diría que creo que nuestro próximo salto debería ser empezar a ver un país como Brasil o un país como España. Creo que ese es nuestro próximo salto. Yo te agrego un poco lo que dice Nico, el hecho de que, a diferencia de los restantes países del mundo, la región latinoamericana siempre sufrió del hecho de contar con muy baja conectividad, con lo cual eso hizo... sufrimos varias etapas o varios, digamos, percances para lograr estar a la altura de otros equipos o de otros países. Uno de ellos la conectividad, luego, hablando de nuestro país principalmente, el hecho de las medidas macroeconómicas que se han tomado,
Ha sucedido, por ejemplo, que fabricantes de consolas no han metido consolas al país durante más de 10 años. También el hecho de que, viendo un poco los perfiles de gente que consume, de gente que juega y de gente que compite profesionalmente, el acceso a determinados periféricos y demás exige que uno cuente con un nivel económico medio alto, en el cual tenga, digamos, la facilidad de acceder básicamente a los elementos que utiliza para competir. Entonces, en la medida que sigamos con esta volatilidad de la divisa extranjera, porque hoy en día básicamente la industria se maneja todo en dólares, vamos a seguir teniendo ciertos obstáculos que superar. Entonces, bueno, para cerrar un poco la idea, en comparación a otros países, estamos un poco atrasados, venimos en un ritmo constante. En cuestiones competitivas, los argentinos particularmente demuestran mucha pasión y le ponen mucho coraje, digamos, al momento de competir, más allá de todas estas limitaciones que te mencioné recién. Pero en general venimos con un atraso importante, y creo yo, digamos, que dentro de ese atraso, fuera de lo cambiario, fuera de la cuestión de las divisas, la conectividad creo que es lo que más le genera estar a contramano al resto del mundo. Acá, por ejemplo, por ahí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, hasta ciertos lugares se cuenta con buena conectividad, pero si uno va, no sé, al norte del país, por ahí hay determinados lugares, determinados pueblos que ni siquiera cuentan con 4G. Entonces, para pensar, digamos, de manera federal, hay ciertos lugares del país que no acceden, digamos, a todas las facilidades que se pueden llegar a tener como para poder desarrollar propiamente un estilo de competencia como la que se exige profesionalmente. Esta es una pregunta que me gustaría que cada uno dé su opinión. ¿Cómo se forma y cómo se mantiene un equipo de eSports? Para formarlo, bueno, creo que ahí es importante entender qué clase de equipo querés. Si un equipo amateur o un equipo profesional o un equipo semiprofesional. Ahí me gustaría que responda primero Cristian por ahí cómo fue construir un equipo amateur, digamos, en la universidad, porque eso creo que le va a dar un pantallazo más claro a quienes quieran armar un equipo amateur. Sí, ahí, es decir, básicamente antes, como cualquier proyecto, es cuál es tu objetivo, ¿no? Cuál es tu meta, en función a eso, partís. Y yo creo que se puede dar desde dos lados. Uno puede surgir desde la demanda propia, de chicos y chicas que vos lo tenías en tu radar, que vienen desarrollando ese deporte. Y otro es desde una decisión política, cuando digo política, es desde tu política deportiva, desde tu universidad, decir, bueno, como tenés un desarrollo de diferentes disciplinas, los eSports tranquilamente pueden ser una de ellas. Y un poco en el caso de la Universidad Nacional de San Martín, donde yo trabajo y formo parte del equipo de deportes de la universidad, en este contexto de pandemia empezamos a desarrollar algunos torneos de algunos juegos como para ver, para estar cerca de nuestros estudiantes que entendíamos que estaban en cuarentena, y eso dificultaba muchas veces los problemas que traía de estar en la cuarentena, ¿no? de la falta de social y demás. Y una de esas herramientas fue estos torneos. A partir de eso, nosotros desde el año pasado teníamos un grupo de chicas, un grupo de chicas y chicos que venían desarrollando, venían acercándose, habíamos tenido reuniones. Entonces consideramos que este fue el año ideal, entre comillas, ¿no? Pero sí, y ahí empezamos a construir el primer equipo de eSport, sumado a que lo que buscamos es la realidad que nosotros desde la universidad teníamos la experiencia del desarrollo. Entonces también, como todo, es importante acercarse a personas que estén en ese proceso. Ahí es cuando también nos acercamos a los chicos de DEVA y empezamos a trabajar en conjunto en la formación de estos chicos que arrancaron de manera sumamente amateur, que les gustaba, que tenían desarrollado algunos deportes.
de hecho, una de las coordinadoras del proyecto nuestro de eSport, y lo está haciendo hoy actualmente el curso de DEVA de formación. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, es encontrarlo, y nosotros como dirigentes del deporte, encontrarlos, darle las herramientas para que puedan profesionalizarse, formarse y a la vez incorporar a más chicos ya en una estructura sólida, y a medida después de eso, a medida que se va construyendo, empiezan a aparecer nuevos objetivos. El objetivo antes era armar el club, hoy la universidad tiene su club de eSport, bien. Habrá que ver cómo a medida que vaya avanzando, qué otras metas nos empezamos a poner para desarrollarlo, y creo que es así en cualquier otra instancia. Capaz ya en algo ya más formado, los objetivos son distintos y las estrategias para el armado de grupo son distintas. Bien, ahí tomando lo que dice Cris, por ahí te cuento un poco más desde lo que es un equipo profesional, por ahí, o de lo que requerís por un equipo profesional. Ahí lo primero que necesitas es inversores o marcas que te apoyen. La realidad es que, por ejemplo, un equipo que participe en alguna de las ligas profesionales como LVP, por ejemplo, acá en Argentina, tiene un costo importante. No solamente en la contratación de jugadores, staff y demás, sino también en la contratación de todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Como te dije antes, hoy en día los equipos son grandes agencias de publicidad y marketing Perdón, y ¿se puede saber el costo? no quiero tirar números por una cuestión profesional, digo, pero sí, estamos así muy por arriba, te diría que estamos hablando de algo de entre 5 y 10 mil dólares por lo que dura un torneo. Digamos, así, muy por arriba lo estoy tirando, ¿eh? Dólar no oficial, claramente. Eso es más o menos lo que cuesta tener una estructura de un equipo, lo cual es un monto relativamente elevado. Y nada, hay que ver las contraprestaciones de cuánta plata puedes conseguir un sponsor y demás como para mantener esa estructura. Después de ahí para abajo tenés un montón, no sé, capaz que en una competencia de PES no ganan nada ni siquiera, ¿entendés? Depende mucho del juego y en la liga en la que quieras participar. Después hay ligas que tienen requisitos LVP Suna en donde vos tenés que estar constituido como empresa, entonces ya de movida tenés que entrar en todo un mundo nuevo de impuestos, de cosas más complejas, que también tienen un costo base que tenés que mantener para poder estar ahí, ¿no? Y después creo que yendo más a lo semiprofesional, es más parecido al mundo amateur, solamente donde por ahí tenés que tener dentro de nuestra certificación, lo que pedimos es que tengas alguna, no sé, la marca registrada, por ejemplo, ¿no? Como para que no tengas problemas que salga otro equipo con tu mismo nombre, cosas por el estilo, y que tengas, no sé, alguna capacidad de facturar. Después, en las ligas que vos te metas ya es una elección, digamos, si quieres entrar en ligas amateur donde no pagas nada, ni tenés que pagar jugadores, nada, o si quieres entrar en ligas con un tinte un poco más alto y quieres hacer una pequeña inversión quizás en algún jugador o en algún staff, creo que esas son las diferencias. Y a nivel amateur, bueno, como dijo Chris, es más una cuestión de pasión, de comunidad, de armar un club como una especie de, no me sale la palabra, pero como una especie de club de amigos, digámosle de alguna manera, ¿no? Va un poco por ahí. Bárbaro. Y bueno, la última pregunta, porque ya nos tenemos que ir. Yo sé que los clubes de fútbol están empezando a incorporar sus equipos. ¿Ustedes consideran que los clubes de fútbol van a tener un rol principal o importante en la difusión de este deporte? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, como fanático de River, les quiero preguntar cómo está el equipo de River, qué es lo que le falta, si es bueno, es malo. Dígame la verdad. Respondo rápido y que den su punto de vista los demás también. Yo creo que está bueno porque le aporta una difusión extra, siempre y cuando entren, vamos a decirle bien, ¿no? Que hasta ahora no ha habido un caso donde un equipo haya entrado demasiado mal.
Sí, equipos que se han chocado contra la realidad de una comunidad más joven que no entendían quizás, pero en general no es el club concretamente de fútbol quien se mete, sino que es una agencia con la licencia del club, digamos, que por ahí en el mundo de los esports lo ven como algo nuevo, pero la realidad es que tampoco es nuevo, porque en el básquet pasó lo mismo, y hace muchos años muchos clubes decidieron licenciatar los distintos deportes, ¿no? Como el básquet principalmente, el hockey, etcétera, que no lo maneja quizás dentro de la estructura del club, sino que lo manejan aparte. Los esports lo manejan agencias de marketing en general. Creo que está bueno, hay algunos casos, el de River es un caso que entró más o menos, digo, porque entró primero con un equipo de PES, FIFA, que no era ganador ni nada por el estilo, y que no competía en ninguno de los torneos donde jugaban los demás chicos, pero después hicieron un cambio radical muy fuerte, donde entraron con un equipo de LOL, en donde estaba la primera jugadora mujer de la liga de LOL profesional, digamos, y después hicieron un salto más importante aún, que fue entrar en lo que es Counter-Strike, que es un juego de disparos, digamos. En el mundo del deporte y el mundo olímpico, los juegos de disparos te vuelven violento todavía, ¿viste? Hay un concepto un poco atrasado de la cuestión. Eh, y hacer ese cambio desde un club, digamos, de entrar con algo disruptivo para su mundo natural, creo que fue algo súper importante. Y el equipo va bien, digamos, si no me equivoco, llegó a semifinales en la Liga Profesional de LOL, en Counter está siempre en semifinales o cuartos de final, o sea, es un equipo que le va muy bien, tiene gente súper emblemática como Rewas, es un chico que compite hace 1000 años en el Counter, y está en el staff de River, por lo cual han hecho una apuesta muy buena. Eh, y bueno, nada, creo que le hace bien en la medida que trabajen y le aporten difusión a todo esto y hagan las cosas bien desde lo que sea saludable para los chicos y para la industria, está buenísimo. Sí, yo ahí agrego puntualmente, digo, eso que digo, el fútbol en Argentina mueve, digo, es lo que más mueve en términos deportivos, en términos de industria en general. Ahora, la realidad es como, me parece que es fundamental, está buenísimo, digo, como difusión y como promoción de los esports, pero también, y depende netamente de los valores de cada equipo, los valores que construya esos esports, digo, ¿no? Una cosa es construir, digo, como cualquier club, construir un equipo que gane solamente para un torneo, o construir un semillero, una base con principios, con valores, que sabes que es un proyecto a largo plazo y que va a permitir, digo, que aquellos chicos y chicas que participen tengan esos valores y no solamente de ganar un torneo, ganar plata y ese es solamente el objetivo. Y ahí depende mucho, me parece, de eso y es fundamental en la industria construir equipos, proyectos y demás que estén basados en esos valores. Digo que son, me parece que tiene que ver con los valores olímpicos, con los valores del deporte en general. Bueno, me encantaría seguir conversando, pero bueno, nos tenemos que ir. Les quería agradecer primero a la gente que se ha conectado y que fue muchísima. Y bueno, hoy pudimos escuchar e intercambiar opiniones con 3 personas de primer nivel en esta industria. Así que agradecerle a Nico, a Mariano y a Cristian por este tiempo. Seguramente que en breve nos volveremos a juntar para seguir conversando y difundiendo este hermoso deporte que cada día va creciendo más y más. Así que bueno, les quería agradecer también a Gerardo Filisi por ser el moderador. Y bueno, nos estamos encontrando, si Dios quiere, muy pronto para seguir conversando sobre la industria de los esports. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes. Lo dejo para que se despidan y bueno, muchas gracias. Vale, muchas gracias a vos, Mati, y a Eve que hizo todo el contacto y todo para estar hoy con el tema de la charla. Y nada, agradecerles también porque lo que ustedes hacen desde la organización de empezar a hablar de estas cosas cumple también, es como que cumple un poco el rol de Deva también, entonces nos sentimos muy contentos de que pasen estas cosas. Así que gracias a ustedes. Sí, muchas Bueno, muchas gracias, gracias. por la También invitación. saludarla a Evelyn por poder conectarse con los chicos para que poder tener esta hermosa charla. Matías, gracias por la invitación, a vos, a Fusade también. Nada,
¿qué decirles? Anótense al curso, que está buenísimo. No quiero decir nada, pero soy profe y me divierte mucho dar las clases ahí porque contamos un montón de detalles de insight que por ahí uno no los encuentra dando vuelta a ningún lado. Así que a quien esté interesado, ya dejamos ahí los contactos para hacer un poco de chivo, ¿no? No, está muy bien. Dejamos los links de inscripción de los cursos y que sirven muchísimo para entender un poco de qué va todo esto y cómo uno puede insertarse y ver dónde puede desarrollarse profesionalmente. Totalmente, bueno, gracias en serio, Matías, y también asumo a los chicos que se metan en los juegosuniversitarios.ar, ahí van a encontrar toda la información para difundir de estos juegos, de los eSports que se vienen, que están prontito a arrancar, así que bueno, nos estaremos encontrando en otro momento. Bueno, muchísimas gracias por la charla, la verdad que fue muy enriquecedora. Así que bueno, nos estamos viendo pronto, si Dios quiere, para continuar conversando sobre la industria de los eSports. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao.